Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Cristina Romero, ella es médica psiquiatra. Cristina, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vos por invitarme. La idea es hablar de salud mental, ¿no? Y que es un gran tema y que todavía existen muchos prejuicios cuando se habla de salud mental, Cristina. Sí, lamentablemente siguen existiendo esos prejuicios, pero lentamente uno ve que hay barreras que se van rompiendo. Y en las generaciones jóvenes vemos mucho que acuden a la consulta tanto del psicólogo, del psiquiatra. Siempre ha costado más hacer la consulta con el médico psiquiatra. Siempre ha habido más fantasmas, más temores y más prejuicios del psiquiatra asociado a la locura. Y el psicólogo no se lo asociaba tanto, entonces la gente acudía un poco más a la consulta con el psicólogo. Hoy día podemos trabajar en interdisciplina y bueno, lentamente se va rompiendo esa barrera, pero todavía queda, sobre todo en lugares chicos. He tenido la oportunidad de trabajar en ciudades pequeñas, de poblaciones chicas, Sí. Y hay mucho temor de encontrarse con el conocido, el vecino, con alguien en el consultorio del psiquiatra. No digas que vos que vas al psiquiatra, Claro, no comentar, sí, ¿no? Como sí, algo sí. medio oculto, ¿no? Sí. ¿Y cómo retrasa el bienestar, ¿no? El no Totalmente, llegar a la consulta. totalmente. Muchos diagnósticos, lamentablemente, se hacen tarde por este prejuicio, por no ir al psiquiatra. El paciente tiene más acceso al clínico porque no existe un prejuicio, incluso busca la atención del clínico o el neurólogo. Si no puedo dormir, si estoy nervioso, angustiado, ansioso. Pero decir de primera intención, voy al psiquiatra, incluso a mis colegas de otras especialidades les cuesta a veces convencer a un paciente para que vengan a la consulta con el psiquiatra. Pero bueno, ya te digo, hay las generaciones más jóvenes, estamos viendo que acuden, demandan ellos incluso ir, sin que nadie les diga. Perciben que la necesidad de la atención con el psiquiatra. Con el psicólogo ya es mucho más accesible hoy. El paciente va, busca la ayuda del psicólogo y el psiquiatra siempre es como segunda intención. Hay muchos temas para hablar en psiquiatría, pero nos queríamos enfocar en dos, que uno es la ansiedad y la depresión, que son dos grandes temas. ¿Cómo se definen? ¿Qué son? ¿Qué estados? ¿Cómo se definen? Bueno, mira, la ansiedad, tenemos una ansiedad normal, que es la que nos mantiene alerta, pero hay estados de ansiedad y hay trastornos de ansiedad que el nivel de ansiedad es tan intenso que empieza a perturbar el desenvolvimiento cotidiano. La depresión no es un estado normal, ¿sí? La depresión, cuando existe, es patológico. Uno puede estar triste. La tristeza es un sentimiento, una emoción reactiva a una situación vivida. La depresión ya habla de algo patológico, ¿sí? Ambos trastornos, tanto la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo, como los trastornos de ansiedad, que son varios, son de las patologías más frecuentes que vemos hoy en psiquiatría, ¿sí? En salud mental. En general, sí, claro. Los psicólogos también están viendo esto, los cardiólogos están viendo mucha consulta cardiológica, que cuando escuchan al paciente se dan cuenta que en realidad estamos viendo síntomas panicosos, muchas palpitaciones, el paciente se asusta, piensa que es algo cardíaco y finalmente termina haciendo una consulta para evaluar su salud mental. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos transitando un momento de ansiedad? ¿A qué tenemos que estar atentos? Mira, la ansiedad, ¿Hay patrones? Sí, la ansiedad es un estado que provoca preocupación constante y reacciones desmedidas para el factor que las origina, ¿sí?
La persona ansiosa suele tener alguna personalidad un poco predispuesta para esa ansiedad, porque a veces son personas dependientes afectivamente o muy autoexigentes, con baja tolerancia a la frustración, muy controladores. Entonces, rápidamente hay situaciones que generan ansiedad, y la ansiedad conlleva a la preocupación. Si el paciente ansioso está tenso, está preocupado, hay ansiedades, hay trastornos como la ansiedad generalizada, que es el nivel de ansiedad no es tan intenso como, por decirte, en un ataque de pánico, pero está con una preocupación constante, ¿sí? Sí. Y pesimista, su pensamiento se anticipa a la situación, a lo que va a venir, no vive el presente, está siempre viviendo dentro de un rato, mañana, el año que viene, siempre anticipando y en alerta, como que algo va a pasar. En alerta, eso es un estrés crónico, constante, ¿sí? Vivir en alerta es un estresor. Y eso afecta no solo tu salud mental, sino tu salud física, ¿sí? ¿Se manifiesta por algún síntoma del cuerpo? Sí, por supuesto. La ansiedad tiene manifestaciones físicas, sobre todo, por ejemplo, bueno, el ataque de pánico, esto es algo que la gente escucha mucho hablar y tiene muchos síntomas físicos. Y cuando hay una descarga de ansiedad importante, las manos transpiran, la boca se seca, a veces hay opresión en el pecho, que eso también se observa en las crisis de angustia, palpitaciones, sensación de falta de aire, puede haber mareos, y todo esto acompañado, imagínate, si ese estado de alerta es constante, es permanente, el momento de alimentarse no es un momento tranquilo, no está relajado, a la hora de dormir el descanso no es reparador, o podés tener insomnios o despertares nocturnos. Entonces, realmente el estado de ansiedad, los trastornos de ansiedad, hay que tratarlos, sea una ansiedad social, sea fobias específicas, un trastorno de ansiedad generalizada. Hay distintas caras de la ansiedad, ¿no? Hay distintas patologías dentro de la ansiedad. Todas hay que tratarlas, es muy importante. Cristina, ¿y pasa en todas las edades? Sí. ¿Hay edades en las que se profundizan más? Tanto la ansiedad como la depresión las podemos observar en todas las edades. La pandemia, como todos sabemos, fue un hecho que marcó la vida de todos, una etapa muy difícil, el aislamiento, ese encierro que tuvimos llevó a mucha gente que ya tenía alguna patología predispuesta, como la fobia social, a empeorar su cuadro, a que después cueste mucho más volver al contacto social, y el que no tenía la patología también ha sufrido el coletazo de ese aislamiento. Imagino que sumado a la incertidumbre, al no saber qué iba a pasar, era como la el día a día, incertidumbre, ¿no? para una persona ansiosa es terrible. Claro. La persona que necesita tener todo bajo control, que necesita organizar su día, es terrible la incertidumbre. Y yo siempre le digo a los pacientes, la vida está llena de imponderables y tenemos que ser flexibles para poder enfrentar justamente todo lo que nos depara el día, ¿no? Uno se levanta, programa el día, organiza, pero en el transcurso del día van ocurriendo cosas. Y parte de tener herramientas y estar preparados para esos imponderables a veces falta en muchas personas ansiosas, ¿sí? Que ya son estructuradas, que tienen armada su vida, y estas desviaciones de la rutina les genera un estado de tensión difícil de manejar. Cuando nos podemos amigar con la frustración, ¿eso empieza a ceder un poco? Sí, pero es muy importante, ahí es muy importante las terapias, ¿sí? Hacer psicoterapia es fundamental en todos los cuadros, tanto de ansiedad como depresión, porque ahí más allá, a ver, desde la psiquiatría nosotros sabemos que hay una serie de cambios biológicos y de neurotransmisores que son regulados por la medicación, pero
sabemos que la palabra y la terapia también genera un cambio biológico en nuestro cerebro y que hay una personalidad predisponente a poder desarrollar ese tipo de patologías, que todos somos resultado también de nuestra infancia. Exacto. Y de lo que heredamos y de lo que adquirimos en la crianza, y que eso es muy importante, poder trabajar en una terapia cuando aparecen estos estados de ansiedad o depresión. Cristina, ¿y la depresión, cómo nos damos cuenta también? ¿A qué tenemos que estar alertas? ¿Cómo aparece, cómo se presenta? La depresión también tiene distintas caras, ¿sí? La gente a veces piensa que una persona depresiva está recostada en una cama, llorando todo el día, pensando en morirse, y en realidad mucha gente continúa trabajando o criando a sus hijos, pero está todo el día irritable, malhumorado, intolerante, agresivo, y uno no puede imaginarse una persona agresiva que en realidad esté cursando una depresión, y sin embargo la depresión a veces tiene esa cara, ¿sí? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los niños y adolescentes, que la depresión se manifiesta a veces con irritabilidad y trastornos de conducta, pero bueno, en los adultos también, por supuesto, ¿sí? A veces la depresión produce aumento del sueño y la persona está todo el día durmiendo, y en ocasiones todo lo contrario. No puede dormir. Trastorno del sueño, claro. Claro, el trastorno del sueño en la depresión puede ser hipersomnia o insomnio. Con la alimentación lo mismo. Puede tener hiporexia, disminución del apetito o aumento, ¿sí? Más la angustia, el desgano, la falta de iniciativa, la pérdida de la capacidad de placer, esto de todo lo que me gustaba ahora no me atrae. A veces los pacientes dicen, todo me cuesta. Levantarme me cuesta, peinarme me cuesta, no me cambiaría, no me bañaría, porque la voluntad en la depresión también se enferma. Y es muy común que uno escuche, bueno, poné voluntad, y en realidad no puede. Claro, eso te iba a decir, porque tanto con la ansiedad o como en la depresión, de decirle a la persona, bueno, pero dale, levántate, salí, que ya va a pasar. ¿Cómo se toma eso? Porque, digo, si fuera tan mágico, ¿no? Sí. Sí, en realidad si la salud dependiera de la voluntad, cuando uno está enfermo, si curarse dependiera de la voluntad, sería muy fácil. Pero en la depresión la voluntad está afectada, justamente, es una esfera que está afectada, está enferma también, ¿sí? Cuesta mucho ver la depresión o la ansiedad como una enfermedad. A veces lo que no sangra, no se inflama, no da fiebre. No da dolor, lo que no duele, ¿no? Parece que no fuera enfermedad. Pero el ser humano es mente y cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos cabeza y cuerpo, y tenemos una psiquis, ¿sí? Y yo le digo a los pacientes, nuestra cabeza maneja nuestro cuerpo, porque muchísimos síntomas físicos tienen que ver con nuestros estados de ánimo. La persona depresiva padece de más patologías orgánicas. Está muy asociada a la depresión, a problemas cardiovasculares, y hay mucha queja de trastornos digestivos, dolores, dorsalgias, cervicalgias, pesadez en las piernas. En realidad no podemos separar el cuerpo de nuestra psiquis, porque somos una unidad y realmente nuestros estados anímicos manejan nuestra salud física. Cristina, ¿y cómo se llega a la consulta? Porque uno piensa, ¿no? Cuanto más rápido uno llegue por ahí, se va a empezar a sentir también bien más rápido, ¿no? Pero ¿cómo se llega a la consulta y cómo se trata? Bueno, sería muy bueno que los pacientes pudieran acudir rápido frente a algunos síntomas. Cuando uno empieza a detectar esto que me pasa, que me está perturbando, mi desenvolvimiento cotidiano no está bien, y dura, y no lo puedo manejar, y perdura, uno ahí tiene que estar atento y decir, algo está pasando, algo me está pasando. Lamentablemente muchos pacientes padecen y sufren, a veces años, hasta que un día se lo comentan a un clínico, al cardiólogo, a un vecino que de pronto le dice, mirá, a mí me pasó y yo fui al psiquiatra, al psicólogo. La identificación, ¿no? Sí,
porque muchas veces los pacientes no logran identificar que están transitando un trastorno de ansiedad o una depresión. En general, si yo te digo cómo me llegan a mí, muchos derivados de colegas médicos de otras especialidades, también de psicólogos. Y muchos lamentablemente sufriendo desde hace tiempo, ¿sí? Es raro que lleguen rápidamente a la consulta. Y también, en tu caso, Cristina, derivando también a una terapia, ¿no? Es como que se trabaja de manera Yo trabajo conjunta, en forma ¿no? interdisciplinaria. El 90% de mis pacientes están bajo terapia. Tanto me derivan los psicólogos a mí, como yo trabajo con ellos también, y mantengo comunicación. Esa es mi forma de trabajo. Comunicación telefónica es importante, y también con los acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Otro recurso muy importante de los últimos años y que realmente ha sido muy útil en el tratamiento de los pacientes. Muy útil. Lamentablemente es un recurso que todavía no está contemplado en la mayoría de las obras sociales, pero ha sido un recurso muy importante el acompañamiento terapéutico. Cristina, ¿y uno se puede empezar a sentir bien cuando empieza a consultar? Sí. Por ahí tiene temor de decir, no, voy, pero uno se empieza a sentir mejor. Sí. Ya ponerlo en palabras. Alivio. Ya, es ¿no? que justamente, mira, una de las cosas que cuando uno habla de prevención en psiquiatría, que es tan distinta a la prevención de otras especialidades, porque acá no tenemos vacunas, claro. Acá hablamos de calidad de vida, de bienestar. Entonces, cuando uno habla de prevención, una de las cosas que decimos es poder poner en palabras, poder hablar con alguien lo que te está pasando. Hay gente que no tiene con quién hablar, que no tiene quien los escuche en la familia o que no tienen familia. Y en ocasiones el psiquiatra o el psicólogo termina siendo la primer persona que los escucha. Y el alivio de poder poner en palabras lo que les está pasando, a veces se van aliviados hasta de síntomas físicos. Ingresan a la consulta con un síntoma y se van sin ese síntoma, que no es ni mágico, es realmente es algo... decirlo, ¿no? Totalmente, porque lo que uno no pone en palabras lo transforma en síntomas, en síntomas físicos, las cefaleas constantes, esto que te decía hoy, de no poder dormir, sentir sensación de cansancio permanente, poder decir, o sea, muchos pacientes me han dicho, qué alivio que siento poder hablar esto, que años lo guardé, y no tiene que ser un hecho traumático o vergonzoso, simplemente empezar a contar lo que sienten, lo que les pasa. Hay personas que naturalizan un estado, claro, y se acostumbran a vivir. Me dicen, pero siempre yo fui un poco serio y no me divertía, pero siempre, el siempre no necesariamente es que esté, que forme parte de uno. Totalmente. O sea, yo siempre les digo, siempre no es sinónimo de normalidad. A veces algo patológico está pasando. Y una simple modificación, totalmente, ¿no? Genera un bienestar. O empezar, que el paciente empiece a saber, pero es esto lo que me está pasando. Claro. O sea, tiene nombre lo que me sucede y tiene tratamiento. No tener temor a la medicación. No tener temor a la medicación. Los medicamentos hoy día son muy diferentes. Los antidepresivos, yo les digo a mis pacientes, no les tengan miedo a la adicción, a la dependencia. El tratamiento con antidepresivo va a empezar y va a terminar. Son muy pocos casos que los pacientes están años y años y años con tratamientos, porque por supuesto, como toda enfermedad, hay casos leves y casos graves, claro, ¿sí? Pero no es la mayoría de los estados depresivos. De hecho, la mayoría de las depresiones son las reactivas a situaciones de vida. Claro. Entonces, es importante una terapia, poder hablar, los hechos que generaron ese estado, y si es necesario acompañarlo de una medicación, que no siempre es necesario en una depresión,
por supuesto va a acelerar el proceso de mejoría, pero no tenerles miedo, porque hoy el tratamiento apunta a que el paciente siga trabajando, siga funcionando. Justamente la depresión o la ansiedad no te deja funcionar bien en tu vida cotidiana, y con el tratamiento apuntas a que el paciente vuelva a su rutina habitual. Cristina, te agradecemos mucho que nos ayudes con estos temas y seguiremos consultando, porque en salud mental hay mucho para abarcar, hay mucho para hablar, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós. La doctora Cristina Romero, ella es médica psiquiatra. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.